네 해찬 고다인 color 흔들은 바람이 El año es 30 DC, y durante un instante, todo parece haber terminado. El imperio más poderoso del mundo ha hecho lo que siempre hace cuando se siente amenazado: aplastar, exponer, borrar. Un hombre ha sido ejecutado públicamente, humillado ante todos, elevado en una cruz como advertencia. Un mensaje imposible de ignorar. Así se castiga a quien desafía el poder. Así se restaura el orden. Y sin embargo, algo no encaja. Porque si todo realmente hubiera terminado allí, ¿por qué días después el miedo comienza a cambiar de lado? ¿Por qué el silencio no trae calma, sino una sensación inquietante de que algo está a punto de comenzar? Porque lo que Roma nunca previó no fue la muerte de un hombre, sino la posibilidad de que la muerte no fuera suficiente. En el siglo I, Judea vivía bajo el control implacable de Roma, una región marcada por la tensión constante, donde la estabilidad era más una ilusión que una realidad. La memoria de la independencia no había desaparecido, seguía viva en cada generación, como una idea latente, esperando el momento adecuado para resurgir. Roma lo sabía, por eso no gobernaba solo con legiones, sino con miedo calculado, con presencia, con demostraciones públicas de poder. Gobernadores como Poncio Pilato no estaban ahí para administrar justicia, sino para evitar cualquier chispa antes de que se convirtiera en incendio. Al mismo tiempo, el Templo de Jerusalén funcionaba como mucho más que un lugar sagrado. Era un sistema de poder, donde los líderes religiosos mantenían un equilibrio delicado entre conservar su influencia y no provocar a Roma. Todo estaba diseñado para evitar el caos, hasta que aparece alguien que no encaja en ninguna de esas reglas. Jesús de Nazaret no lideraba ejércitos, no organizaba rebeliones, no tenía cargos oficiales, pero hablaba, y lo que decía tenía un peso imposible de ignorar. Hablaba de un reino, pero no de territorios. Hablaba de autoridad, pero no otorgada por Roma. Y lo más inquietante, la gente comenzaba a seguirlo. No por miedo, sino por convicción. Multitudes se reunían a su alrededor, atraídas por algo que no podían explicar del todo. Y ese tipo de influencia es peligrosa, porque no puede medirse, no puede predecirse, no puede controlarse con facilidad. En una tierra ya cargada de tensión, eso no era solo un problema, era una amenaza potencial. Y los imperios no esperan a que las amenazas se vuelvan reales. Las eliminan cuando todavía son posibilidad. La ejecución fue rápida, estratégica y pública. Crucificado bajo el título de Rey de los Judíos, aquel hombre dejó de ser solo una persona y se convirtió en un mensaje, un símbolo, una advertencia. No hay más rey que César, no hay poder fuera de Roma. Y por un momento pareció suficiente. Sus seguidores desaparecieron, el movimiento se desmoronó, la posible amenaza fue neutralizada antes de crecer, el orden fue restaurado. Pero la historia tiene una forma inquietante de revelar los límites del control, especialmente cuando el poder confunde el silencio con el final. Los primeros indicios de que algo no estaba bien no llegaron desde el poder, sino desde los márgenes. Susurros, rumores, un sepulcro sellado y vigilado fue encontrado vacío. Al principio, nadie lo tomó en serio. Los cuerpos desaparecen, las historias se inventan, el dolor distorsiona la realidad. Roma ya había visto todo eso antes, pero esta vez los rumores no desaparecieron, se multiplicaron, crecieron. Personas comenzaron a afirmar que lo habían visto, no como recuerdo, no como ilusión, sino como alguien vivo, presente, hablando, caminando entre ellos. Y lo más inquietante, lo decían sabiendo que podían pagar con su vida. Y eso lo cambia todo, porque una creencia que sobrevive al miedo es una creencia que no puede ser destruida fácilmente. Algo estaba ocurriendo, pero no seguía ninguna lógica conocida. Normalmente, cuando un líder es eliminado, el movimiento muere con él. El miedo sustituye la convicción, el silencio sustituye la voz. Pero aquí ocurrió lo contrario. La ejecución, diseñada para destruir la influencia, parecía amplificarla. El acto destinado a terminar con un mensaje lo había hecho eterno.
Y eso plantea una pregunta que ninguna estructura de poder quiere enfrentar. ¿Qué ocurre cuando eliminar al mensajero fortalece el mensaje? Roma estaba acostumbrada a la claridad, identificar amenazas, clasificarlas, eliminarlas. Pero esta vez no había ejército al que enfrentarse, ni territorio que recuperar, ni líder visible al que ejecutar nuevamente. Lo que se estaba expandiendo no podía ser crucificado, no tenía forma física. Se movía entre personas, en conversaciones, en creencias. No necesitaba organización central ni estructura visible. Y eso lo hacía extraordinariamente difícil de detener. Porque Roma podía dominar cuerpos, podía silenciar voces, pero no podía contener una idea una vez que había echado raíces. La presión comienza a crecer otra vez, pero ahora es diferente, más silenciosa, más incómoda. Pequeños grupos empiezan a reunirse, no lo suficientemente grandes como para provocar una reacción inmediata, pero sí constantes, persistentes. Y lo que dicen es aún más desconcertante. Hablan de victoria después de una ejecución. Hablan de vida después de la muerte. Hablan de un reino que no desafía a Roma de forma directa, sino que cuestiona algo mucho más profundo. Porque si lo que afirman es cierto, entonces Roma no solo ejecutó un hombre, participó en algo que escapa a su comprensión. Poncio Pilato probablemente creyó que todo había terminado. La decisión fue tomada, la ejecución realizada, el orden mantenido. Pero las consecuencias de esa decisión comienzan a desarrollarse de una manera que ninguna estrategia política podía anticipar. Porque la resurrección, ya sea vista como un hecho histórico o como una creencia transformadora, introduce una ruptura mucho más profunda que cualquier conflicto político. Cuestiona la idea más fundamental sobre la que se construyen todos los imperios, que el poder es definitivo. A medida que el movimiento crece, también crecen los intentos por detenerlo. Arrestos, interrogatorios, presión constante. Pero nada parece funcionar. En realidad parece lograr lo contrario. Cuanto más se intenta reprimir, más firme se vuelve la convicción. Esto no es el comportamiento de un movimiento basado en conveniencia, es el comportamiento de personas que creen haber visto algo que redefine la realidad. Y es aquí donde el equilibrio comienza a cambiar. Porque en el momento en que las personas dejan de temer a la muerte, el principal instrumento de control de cualquier imperio comienza a perder eficacia. Las implicaciones son profundas. Roma no se sostenía solo por su fuerza militar, sino por su capacidad de imponer consecuencias. La crucifixión era su herramienta más poderosa, un recordatorio brutal de lo que ocurría a quien desafiara su autoridad. Pero si la muerte deja de ser el final, entonces ese recordatorio pierde su fuerza, y sin ese miedo, controlar se vuelve mucho más difícil. Esto no es una rebelión tradicional, es algo mucho más inestable, un cambio en la forma en que las personas entienden el poder, la vida y la autoridad. Esta historia no explota inmediatamente, se expande lentamente, sale de Jerusalén, alcanza otras ciudades, cruza fronteras. Lugares que nunca presenciaron la ejecución comienzan a sentir sus consecuencias. Comunidades empiezan a formarse, no alrededor de política, sino de una creencia compartida. Y con cada año que pasa, la narrativa se vuelve más difícil de contener. No porque alguien la imponga, sino porque se transmite, de persona a persona, de historia a historia, de convicción a convicción. Y es aquí donde se encuentra el verdadero punto de inflexión. No en la ejecución, sino en lo que vino después. Porque Roma hizo lo que siempre hace, identificó una amenaza y la eliminó. Pero al hacerlo, pudo haber desencadenado algo que ya no podía contener. La resurrección no es solo una afirmación sobre el destino de un hombre, es un desafío directo a la estructura misma del poder. Una idea de que la autoridad no es absoluta, de que el control tiene límites, de que incluso el imperio más poderoso puede actuar, decidir y aún así fallar en el resultado. La historia rara vez muestra momentos en los que el poder pierde el control de forma tan evidente. Normalmente esto ocurre lentamente, casi sin que nadie lo note, pero aquí el cambio es claro. Un hombre es ejecutado para preservar el orden, y aún así su influencia crece más allá del alcance de quienes intentaron silenciarlo. Independientemente de cómo se interprete la resurrección, su impacto es innegable. Transformó un evento local en un movimiento global. Convirtió una ejecución en un punto de partida. Redefinió lo que significa ganar y lo que significa perder. Al final, Roma logró su objetivo inmediato. El hombre fue crucificado. El mensaje público fue entregado. El orden mantenido.
Pero bajo de todo eso, algo ya había cambiado. Algo que sobreviviría al propio Imperio Romano, porque los imperios se construyen sobre el control, la fuerza, la capacidad de imponer una versión de la realidad. Pero tarde o temprano, todos se enfrentan a algo que no pueden contener completamente, no por falta de poder, sino porque algunas fuerzas operan fuera de él. La resurrección representa exactamente eso, un momento en el que la lógica del poder choca con algo que no puede explicar, un momento en el que todas las herramientas de control fueron utilizadas y aún así el resultado fue otro. Y tal vez por eso esta historia sigue viva, no solo como religión, sino como uno de los puntos de inflexión más intrigantes de la historia. Porque cuando miramos esa semana en Jerusalén, es fácil centrarse en lo visible, el arresto, el juicio, la crucifixión, pero la verdadera historia puede estar en lo que vino después, en la expansión silenciosa de una idea que ne resistió a morir, en la transformación del miedo en convicción, en la comprensión de que el control, por más absoluto que parezca,